Hola, ¿qué tal amigos? Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les traemos un nuevo relato que tiene que ver con los nahuales. Estos relatos de antaño que son tan típicos de las rancherías y que ocurren siempre en estas zonas urbanas. Pero en esta ocasión, este relato ocurre en la ciudad. Pero hay algo detrás de todo esto. Y sé que te encantará. Por favor, acompáñanos y quédate hasta el final. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La pandilla. Relato de un nahual. Historia de terror escrita por Limbus. Nací en una comunidad que en esos tiempos recién comenzaba a expandirse, ubicada en los rincones de aquel austero pueblo, que hasta el día de hoy está perdido en medio de una de las sierras de México. No es mi intención extenderme contándoles sobre los tiempos de mi niñez, pero creo que es necesario al menos hacerles un pequeño resumen como para así me entiendan y al final de mi relato no terminen juzgándome como un vil desgraciado, tal cual lo hicieron cada uno de los que conocieron mi historia. Siendo el segundo hijo de un padre desconocido para mí, crecí junto a mi hermano Luis Eduardo, viendo cómo mi madre comercializaba su humanidad. Tuvimos que decir, papá, cuántos hombres con los que ella formaba una relación de pareja, las cuales nunca superaban los 3 meses. Cuando yo cumplí 5 años de edad y mi hermano 9, ya éramos conocidos como los mendigos de la zona, merodeando todo el día por las calles empedradas del pueblo. Nos la pasábamos escarbando entre la basura, buscando algo con la que calmar el hambre, o en su defecto, teníamos que esperar a que algún alma caritativa se apiadara de nosotros y nos diera, aunque sea una chamba en el día, para así ganarnos el pan. Todo eso lo hacíamos mientras mi madre se ahogaba con la botella de alcohol en casa, quien por cierto se enfurecía cuando no llevábamos dinero para su vicio. Fueron tan brutales las palizas que nos daba, que se me hace que aún puedo escuchar el sonido que ocasionaba el cinto golpeando mi espalda, en tanto Luis Eduardo yacía desmayado sobre el suelo a un lado, porque él siempre era el primero en recibirla. Todo empeoró cuando conoció a don Toño, un viejo borracho igual que ella, el cual fue capaz de aguantarla por más tiempo y quedarse en casa. Ahora no solo era mi madre, también el sinvergüenza ese se unía para golpearnos. Una fría madrugada del año 1992. Luis Eduardo me despertó haciendo un gesto para que guardara silencio. Me levantó de entre los pedazos de cartones sobre los cuales dormíamos. Me abrigó con su vieja chamarra y me puso los zapatos. Esos pobres que estaban más destrozados que nuestras propias mentes. Salimos de la casa a escondidas. No había nada más triste y cruel que ser un par de niños sin infancia, no teniendo otra opción que abandonar a quien los trajo al mundo, para así poder sobrevivir al infierno llamado vida. Caminamos durante días en medio del frío, la lluvia, el día y la oscuridad. Comíamos y bebíamos lo que hallábamos por el camino, nada más acostumbrados a la miseria de nuestros paladares. Llegamos a un pueblo que veíamos por primera vez,
Estuvimos ahí hasta que las miradas de asco de la gente nos obligaron a seguir buscando otro lugar. Uno a uno fuimos convirtiéndolos en lugares de paso, pero para la noche, sin haber sido castigados, para nosotros era el mismo cielo. A pedido de mi hermano, no voy a mencionar el lugar en donde terminó nuestro peregrinaje. Allí nos instalamos luego de haber conseguido un trabajo, gracias a un viejo brujo que sintió lástima por nosotros. La paga no era nada buena, pero al tener por primera vez una moneda entre mis manos, ganada con mi propio sudor, para mí era un verdadero tesoro. Mucho mejor aún, lo ganado era para nosotros y solo para nosotros. Ya no teníamos que rendir cuentas con nadie. Les mentiría si les digo que a partir de ese entonces nuestra suerte cambió. La vida jamás nos sonrió, sin embargo, eso nos hizo más fuertes, más unidos. Cuando entramos a la adolescencia, ya éramos residentes de una gran ciudad, cada quien con su propio trabajo, por lo que logramos alquilar una casa donde dormir. Ahora podíamos decir que nos sentíamos bien libres, sin ser obligados a nada. Cuando cumplí 18 años y comenzando un trabajo en una nueva empresa, conocí a don Ignacio, un viejo que me cayó mal desde un principio, pero a quien debo mencionar, ya que él fue el verdadero culpable de la espeluznante experiencia que les voy a contar. Fue cuando un viejo me habló y a continuación me invitó a reunirme con ellos, comenzando a reír. Me levanté de la piedra en la que estaba sentado, cerré mi lonchera y caminé hacia ellos. Era un grupo de entre unos 10 o 12 hombres aproximadamente. No recuerdo muy bien, todos altaneros e intolerantes como don Ignacio, quien los lideraba, y que apenas ingresé a trabajar en la fábrica, me di cuenta de sus mañas. Les gustaba molestar a los que veían como débiles. Los hostigaban hasta provocarles miedo. En más de una ocasión los vi robándoles, y como la paga dependía de la cantidad de empleados, estos se encargaban de que no duraran mucho tiempo. Los encargados que teníamos eran unos cobardes. Siempre que pasaba algo, hacían la vista gorda. Por lo tanto, los infelices obraban a su antojo. Pero era el viejo quien mayor desprecio generaba. Tanto así que esperaba ansioso el momento en el que se fijara en mí para así enseñarle quién era yo. Y esa tarde fue la esperada. A ver, muchacho, te voy a explicar una sola vez, así que préstame atención. Me contaron que vienes de otro pueblo y por las carencias que tienes, parece que no tuviste una vida fácil. Y esa es la clase de gente con la que me gusta juntarme. Fuertes testarudos que no se acobardan con nada. Es por eso que te invito a que te unas a nosotros. Por el momento necesitamos a alguien que nos sirva de chalán personal. Ya luego veremos cómo avanzas. ¿Qué opinas, muchacho? Lentamente fui formando una falsa sonrisa en mis labios resecos, para posteriormente afirmarle con un movimiento de cabeza mostrándole lo más entusiasmado que me sentía supuestamente. El viejo extendió su mano y uniéndose a la mía con la de él, firmamos el pacto. Cuando esa noche llegué a casa, le conté lo ocurrido a mi hermano. Él es más tranquilo que yo, así que simplemente me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de gente es mejor tenerla lejos. Asimismo, me recordó que confiaba en mí, pero que no me descuidara ni un momento. A partir de ese día, comencé a ingeniármelas para sacar provecho del viejo y de su pandilla. Los primeros días fueron un poco molestos, pero no lo niego. Disfruté el aprovecharme de los empleados que no eran capaces de defenderse. De vez en cuando tenía que encargarme de sus mandados,
que a fin de cuentas me permitían distraerme un poco del trabajo pesado de la fábrica. Poco a poco me fui ganando su confianza, hasta que unos meses después, por fin alcancé el lugar a donde quería llegar. Te felicito, muchacho, lograste ganarte mi respeto. Guarda bien este papel, ahí está anotada una dirección. Esta noche a las 12 en punto te espero, y por tu bien más te vale que vayas. Te vas a llevar una gran sorpresa, me advirtió el viejo mientras yo le decía que no se preocupara, que allí estaría. Al caer la noche mi hermano no se hallaba en casa, así que me preparé y salí con el papel en mis manos en busca de la dirección. Esta me condujo hasta una colonia ubicada en los suburbios de la ciudad, por lo que más o menos me daba una idea con lo que me iba a encontrar. Cuando me faltaba una cuadra para llegar, salió a mi encuentro uno de los secuaces, quien mientras me revisaba de pies a cabeza, noté el brillo del arma que ocultaba entre sus ropas. Caminé con él hasta el domicilio. Este era una casa de 2 pisos, muy vieja por cierto, pero desde el interior se escuchaba la música de la tremenda fiesta que se estaba llevando a cabo. Don Ignacio tenía razón. Quedé mudo del asombro. Jamás había visto un lugar así. Mujeres sin ropa casi, sirviendo bandejas de bebidas. Parejas bailando. Luces parpadeantes que apenas dejaban ver el rostro. A un costado de la sala había una barra, donde algunos bebían en tanto otros dormían alcoholizados sobre la mesa. Mi compañero me llevó hasta una esquina, donde entre una de las mesas estaba el viejo con una mujer en cada brazo. Lo noté alegrarse cuando me vio. Me saludó y me invitó a sentarme. Me dijo que pidiera lo que fuera, que ahí había de todo, y desde ese momento comenzó la fiesta para mí. Bebí, bailé y me divertí como nunca. Me puse tan borracho que no recuerdo cómo llegué a casa. Lo que sí tengo bien grabado fue la tremenda cruda que tenía cuando llegué a la fábrica. Sin embargo, la cara seria y de preocupación que tenían todos manifestaba el primero de los acontecimientos funestos. Y aquel mismo sujeto que me recibió fuera de la fiesta fue el encargado de anunciar la trágica noticia. Al principio no creí cuando me fueron a contar, pero yo mismo lo vi. Está irreconocible. Era Poncho. Dijo que algo lo atacó cuando salió de la fiesta y se dirigió a su casa. No se le pudo ver bien, pero él está seguro que fue un demonio, una bestia cubierta de pelaje negro, tan fuerte como nauseabunda. No hubo testigos. Lo dejó tirado en medio de la calle con todos los huesos rotos. En algunas partes del cuerpo le faltaban pedazos de la piel, como si esa criatura se lo hubiera arrancado con sus garras. No podía escucharme, pues le faltaban ambas orejas. Se las arrancaron al igual que a su cuero cabelludo. Cuando me vine hacia el trabajo, él acababa de fallecer. Quedé horrorizado. Jamás había escuchado un castigo así. Pero no fui el único. Todos estábamos mudos de la impresión. Solo don Ignacio pareció ser indiferente. Ni siquiera mencionó una palabra de aliento. Totalmente lo contrario. Mientras comenzábamos la jornada, nos contaba de lo bien que la pasó la noche anterior con sus 2 muchachas. Al día siguiente volvió a ocurrir. La esposa de uno de los del grupo fue a la fábrica a preguntar por su marido, pues desde el día anterior que no regresaba a su casa. Fue entonces que lo encontraron horas más tarde, atado a un árbol dentro del monte.
Tenía el pecho abierto y su corazón bajo sus pies, plagado de insectos y moscas que bebían su sangre. La tercera víctima se conoció 2 días después. Aparentemente el desafortunado fue emboscado camino a la fábrica, pues fue hallado a poca distancia de allí. Oculto entre unas bolsas de basura yacía su cuerpo, pero solo era una parte de él. Su cabeza jamás la pudieron encontrar. Cuando apareció la séptima víctima, fue cuando recién el viejo le prestó atención al asunto, pues estaba más en claro que el grupo era el objetivo de aquella bestia, pues nadie más en la zona estaba falleciendo de la manera en la que encontraban a sus secuaces. Para ese entonces ya todos temían por su vida, y entre los sobrevivientes ya resonaba la palabra Nahual. Todos creían que era un brujo el culpable de aquellos hechos, pues decían que solo estos eran capaces de agredir con tanta brutalidad. Pero aquello, aparte de no haber detenido las pérdidas de los integrantes de la pandilla, generó una cacería de inocentes. El viejo le exigió a cada uno que buscara información sobre los brujos del lugar. Así fue que a 3 ancianos de la zona les quitaron la vida en un lapso de 2 semanas. Yo mismo participé en eso. Me tocó ver cómo ingresaban a la casa, y don Ignacio apuntaba su arma en la frente de cada anciano, y sin ni siquiera pronunciar palabra, simplemente disparaba. Un mes después, solo quedamos 5, el viejo y nosotros 4. Como les mencioné anteriormente, el objetivo del Nahual éramos únicamente los del grupo, así que consideramos que nuestras familias estaban a salvo. Por mi parte, solo me limitaba a vivir la situación, pues más allá del miedo por las pérdidas que se estaban dando, la impunidad con la que se desenvolvían me causaba repugnancia. Con solo decirles que los encargados de la empresa también estaban al tanto de todo, aún así continuábamos siendo indiferentes ante todo. Cuando el trabajo terminó, don Ignacio nos reunió para decirnos que teníamos que presentarnos en la casa de reuniones. Nos encargó que nadie supiera que nos juntaríamos esa noche, pues esta sería de suma importancia, ya que nos repartiríamos los bienes, tal como lo sospechaba. El grupo manejaba comercio ilegal de sustancias ilícitas. El trabajo en la fábrica era solo una máscara, y me arriesgo a decir que esos cobardes encargados que teníamos estaban involucrados. Por primera vez tuve dudas en acudir o no, pero ya era demasiado tarde. No podía echarme para atrás. Lo quisiera aceptar o no, yo ya formaba parte de la pandilla, y tarde o temprano podría pagar las consecuencias. Esa noche cuando llegué a casa, mi hermano me miró para saludarme y se dio cuenta de mi preocupación. Bajó su mirada y me preguntó cómo me había ido, si estaba todo bien. A él siempre le fui sincero, así que le respondí que todo marchaba en orden, pero que me sentía un poco nervioso nada más. De paso aproveché para decirle que esa noche tendría la reunión esperada con el grupo, por lo que tendría que salir y volver antes del amanecer. Con su calmada voz me dijo que no me preocupara, que seguramente todo saldría bien, pero que si me sentía inseguro, que mejor llevara a su amiga. Entró a su habitación y trajo consigo un arma. Quedé estupefacto. Era la primera vez que mi hermano me confiaba su tesoro más preciado. Le agradecí, le prometí que la cuidaría, que solo la usaría si fuera necesario. Cuando llegó la hora acordada, salí de la casa rumbo a mi destino.
Esta vez no hubo recibimiento previo, lo cual era de entenderse debido a la escasez de personal. Tomé mi celular y llamé a uno de los muchachos, quien fue el que me abrió la puerta. Al ingresar, la escena era mucho más asombrosa de lo que me imaginaba. Los paquetes que contenían la sustancia prohibida eran tantos que los malditos bastardos los tenían acomodados sobre toda la superficie del suelo. Don Ignacio me pidió que me acercara. Acto seguido, me indicó cada paso del procedimiento que debíamos llevar a cabo. Yo aún permanecía en shock. Allí había la inversión suficiente como para vivir tranquilos varios años. De inmediato comencé a hacer mi trabajo, pero en medio de ese momento fue cuando empezó la masacre. De pronto las luces se apagaron. Un feroz gruñido retumbó en los alrededores, haciéndonos saber que era aquella bestia. Vi a algunos encender linternas de sus celulares. Imité esa acción, la cual me permitió ver el justo instante cuando un enorme bulto negro se llevó por encima a uno de los muchachos, quien lanzó un fuerte grito, rebotando a varios metros desde donde estaba. La sangre salpicó mis ropas. Al dirigir la luz hacia ese lugar, vi al hombre tendido sobre el suelo. Temblaba mientras con una de sus manos trataba de frenar el caudal del líquido rojo, el cual salía del profundo corte de su garganta. Antes de verlo morir, ya habían comenzado las detonaciones de disparos. Los destellos revelaban su ubicación, por lo que cavaron sus propias tumbas al hacerlo. Escuchamos el instante en el que el grito de uno cesó súbitamente. Cuando una de las luces lo iluminó, vimos su cuerpo partido por la mitad. Todos continuaron disparando a ciegas, por lo que apagué mi celular y me arrojé al suelo, para evitar ser visto por la bestia o ser alcanzado por una bala. El siguiente en caer estaba cerca de mí, pues sentí cuando su cuerpo rebotó y chocó sobre mis pies. Lentamente volteé a mirar, y esperando que alguna luz le enfocara, vi que se trataba únicamente de un brazo. No quería saber dónde estaba el resto. Luego de eso, hubo unos minutos de silencio. Ya no se escuchaban las detonaciones. Yo no me atrevía ni a moverme, pero podía escuchar claramente los latidos desesperados de mi corazón. Fue don Ignacio quien, después de ese eterno intervalo de tiempo, habló casi murmurando a unos metros de mí, preguntando si alguien aún quedaba con vida. Estaba a punto de responderle, cuando de repente la luz del salón regresó. Todo estaba hecho un caos. Los cuerpos sin vida estaban desmembrados por todos lados. Los paquetes ahora estaban pintados de rojo, mismo color que tenían los charcos que se expandían bajo las partes de los pedazos de cuerpos humanos. Cuando logré divisar a don Ignacio, lo vi oculto detrás de una columna. Me puse de pie y comencé a caminar hacia él, pero cuando noté su rostro transfigurado del miedo, comprendí que él estaba viendo algo que yo no noté. Solo tuve que dirigir mis ojos hacia la misma dirección que él miraba, para así también ser testigo vivo de esa espectral criatura. Medía unos 2 metros. Pues aunque les cueste creer, ese animal caminaba en 2 patas, tal cual lo hace una persona. Mis dudas al respecto se disolvieron en ese momento. No había otra palabra para describirlo. Eso era un nahual, y su rostro idéntico al de un hombre lo confirmaba. Caminaba en dirección hacia el viejo, quien a su vez comenzaba a temblar y a sollozar.
Ya no era el valiente, ahora era el villano. No obstante, cualquiera hubiera quedado aterrado como él, pues ese brujo no venía caminando solo. El último secuaz del que no sabíamos nada hasta ese instante venía con él, o mejor dicho, era arrastrado por el nahual, puesto que era la monstruosa criatura quien lo traía sosteniéndolo de la cabeza con una de sus gigantes manos, de la cual 2 de sus largos dedos iban enterrados en los ojos del agonizante. Llegó hasta donde se hallaba el viejo y le arrojó el cuerpo sobre éste. Ya no había nada más que hacer. El fin de todo había llegado. El animal dio un largo brinco y cayó con una de las patas aplastándole la cabeza a don Ignacio. Quedé absorto ante demasiada atrocidad. Mi mente enferma no fue capaz de analizar la situación como alguien cuerdo, puesto que se formó una turbia sonrisa cuando vi que la bestia ahora volteó para poner sus ojos sobre mí y a continuación caminar hacia donde yo estaba. Mientras lo veía acercarse, traía a mi mente todo lo vivido en esos tiempos. Nada en el mundo podía igualarse ante su fuerza. En solo pocos días se encargó de acabar con cada uno de los que formábamos parte de ese maldito grupo. Ahora los empleados podrían trabajar en paz, sin ser molestados ni explotados. Ya no estaría ese viejo desgraciado que los torturaba por años. Y todo gracias a ese ser inmundo, detestable, infernal. Recién me puse de pie para recibirlo. En tanto me observaba con esa diabólica mirada, abrió un poco su hocico y sacó su lengua, con la cual limpió la sangre que aún chorreaba de sus labios negros. Acto seguido, con total autoridad y rudeza, se dirigió hacia mí para hablarme y decirme esas palabras que me dejaron perplejo. «¡Qué descuidado eres, Nicolás! El viejo estaba a punto de dispararte por la espalda. Por eso apagué la luz y aceleré las cosas. Apresúrate, tomemos la carga que podamos y vámonos. Tenemos que dejar esta ciudad. Pronto descubrirán el lugar. Pero antes devuélveme mi arma, por favor, y te agradezco por no haberla usado». En menos de 2 horas ya estábamos abandonando la ciudad. Demoramos un poco porque le pedí a Juan Eduardo que visitara a esos malditos cobardes que tampoco tenían que salir ilesos. Me refiero a los que estaban de encargados en la fábrica. Se lo tenían bien merecido. Trajimos con nosotros algunos de los paquetes, pues no podíamos cargarlos todos, pero esos bastaron para darnos unos años de una muy buena vida. Lo sé, para ustedes somos unos malditos delincuentes, pero nosotros no lo vemos así. Ya sufrimos mucho en la vida. Eliminar a los que nos estorben no es mala idea. A fin de cuentas, a Luis Eduardo no le cuesta nada. Esa es la ventaja de haber vivido esos años con aquel brujo, a quien le agradezco enormemente por haber hecho de mi hermano el nahual que es hoy, el héroe que fue capaz de acabar con el suspiro de toda una pandilla de delincuentes. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas.
Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.